Muy buenos días, queridos estudiantes. Ya hemos finalizado pues el primer trimestre, ahora pasamos al segundo trimestre. Muy bien, entonces nos estamos nuevamente pues con el tema de la industria. La clase pasada tenemos examen y habíamos hablado acerca de de la empresa, ¿no? Ahora nos toca acerca de la industria. O sea, dentro de una empresa siempre va a haber ¿no? Donde que se va a producir los productos para poder vender. Entonces, ¿qué es la industria? La industria es una de las actividades, ¿no? Económicas del sector secundario que tiene ¿no? Que tiene por objeto transformar los recursos naturales y las materias primas semi-elaboradas en bienes de consumo y de producción. Como podemos observar aquí, tenemos, por ejemplo, la industria textil y las industrias, por ejemplo, de diferentes virtuales, ¿no? La industria de Coca-Cola, etcétera, y así. Entonces, esta fábrica necesita de cosas, materias primas y también necesita fuentes de energía, ¿no? Para el buen funcionamiento de las empresas. Muy bien, estas empresas que van a elaborar productos, ¿no? Ya sean elaboradas o semi-elaboradas, y esto se convierte en ¿qué? Industria ligera y finalmente pasa ¿a dónde? Al mercado y que se convierte en bienes de consumo y de producción, donde que vamos a encontrar a quienes, a los comerciantes y a los consumidores. Entonces, eso sería la empresa. Entonces, ¿cuál sería la importancia de la industria? La industria es de suma importancia para la economía de un país, ya que no solo es una fuente de empleo, sino también nos permite permite que los países obtengan mejores ingresos en sus transacciones comerciales. ¿Esto qué quiere decir? Que no simplemente genera empleo, sino que también, ¿no? Uno va creciendo económicamente. A mayores industrias que tenga un estado, una región, país, hay un desarrollo económico, ¿no? De cada país, ¿no? Bien, entonces pasamos a ver, ¿qué es la industria? Muy bien, la industria es la actividad que tiene como finalidad transformar las materias primas en productos elaborados, utilizando una fuente de energía. Además de materias primas, para su desarrollo, la industria necesita maquinarias, necesita recursos humanos organizados en empresas, según su especialización laboral. O sea, necesitamos ¿qué cosa? Diferentes tipos de herramientas, o sea, diferentes tipos de maquinarias, y también necesitamos que estas maquinarias sean manejadas, ¿no? por los trabajadores que pueden especializarse pues en diferentes tipos ¿no? Por ejemplo, tenemos la industria, por ejemplo, la industria textil, tenemos la industria peletera, la industria oleaginosa, la industria azucarera, la industria automotriz, la industria petroquímica, la industria alimentaria, la industria cementera y así diversidades industrias que tenemos pues en diferentes estados o diferentes lugares o a nivel mundial, ¿no? Como podemos observar en esta imagen. Muy bien. Definición de las materias primas. Bien, entonces, ¿qué son las materias primas? Las materias primas, bien dice, son las materias extraídas de la naturaleza y que ¿no? transforman para elaborar materiales que más tarde se convertirán en bienes de consumo. Las más empleadas actualmente son la madera, el hierro o también el petróleo. Entonces, las materias primas son esenciales. Que estas materias primas vamos a extraer ¿de qué? De la propia naturaleza. La naturaleza nos ofrece estas materias brutas y luego pasan a ser materias primas y estas materias primas se convierten en insumos y estos insumos se convierten en
bienes finales, ¿no? Por ejemplo, de la madera, ¿no? Antes de la madera, la materia bruta es el árbol. Este árbol se convierte en materia prima, que es la madera. Después en insumos, ¿no? Y finalmente en un producto, que de esta madera puedo obtener, ¿qué cosa? Carpetas, muebles, ¿no? Escritorios, y así. Igualmente del petróleo, ¿no? Y así. Igualmente todos los derivados del petróleo. ¿Cuáles son los derivados del petróleo? Estamos hablando pues de que la gasolina, etcétera, el hierro y así sucesivamente. Entonces, cada empresa o fábrica necesita materias primas para poder producir los productos o bienes finales para el consumo directo o para el consumo indirecto, ya sea para consumir directamente la población o también para poder vender a otros mercados fuera de cada país, ¿no? Fuentes de energía. Necesitamos fuentes de energía también, ¿no? Para el funcionamiento de la industria. Una fuente de energía es un fenómeno físico o químico del que se puede explotar su energía, ya sea para el uso particular o para obtener un beneficio. Gracias a su explotación, estas energías se pueden clasificar en fuentes de energía renovables y fuentes de energía no renovables. En las fuentes de energía renovables tenemos, por ejemplo, la energía solar, que son para hacer los paneles solares. La energía eólica, necesitamos la fuerza del viento para los molinos, la fuerza del viento o del aire. Por ejemplo, en energía geotérmica necesitamos la fuerza interna de la tierra, o sea, del subsuelo. La energía hidroeléctrica necesitamos la fuerza ¿qué cosa? De los ríos, ¿no? Para poder generar, pues, la energía eléctrica. Y así, fuentes de energía no renovable, ¿no? No renovable, por ejemplo, el carbón, el petróleo, gas natural, energía nuclear, etcétera, ¿no? Que nosotros lo vamos a utilizar para el funcionamiento de esta fábrica. Muy bien, por ejemplo, para los automóviles necesitamos petróleo, ¿no? También gas natural, tanto, por ejemplo, domésticas como para los automóviles. Energía nuclear y así sucesivamente. Bien, entonces necesitamos estas fuentes de energía, no simplemente es de la naturaleza, sino también la mano del hombre. O sea, diferentes fuerzas motrices que van a estar para el funcionamiento de la fábrica. Tipos de industrias. Los tipos de industrias tenemos, por ejemplo, tres. La industria pesada, la industria ligera y la industria de equipo. Muy bien. Dentro de la industria pesada están las industrias básicas, que es la industria siderúrgica, la industria metalúrgica, la industria química o de base petroquímica, la industria cementera y eso. En los bienes de equipo está todo lo que son mecánicas y bienes de construcción. Ligeras o de bienes de consumo están los diferentes tipos de industrias alimentarias que van a transformar por lo que es, por ejemplo, los metálicos, textiles, muebles, calzados, ¿no? De alta tecnología. Bien. Tipo de industrias. Muy bien, las industrias, ahí tenemos, por ejemplo, necesitamos para una industria, para la fábrica, ¿qué necesito? Necesito materia prima más fuente de energía. Muy bien, ya sabemos que esas son materias primas y ya sabemos qué cosas son fuentes de energía. Entonces, esta fábrica, ¿qué necesita para poder funcionar? Estos dos, ¿no? Básicamente estos dos ingredientes y por lo tanto esta fábrica va a elaborar productos semi-elaborados que son las industrias pesadas, que estas industrias pesadas son básicas como por ejemplo la siderúrgica, metalúrgica, petroquímica y cementera. Y mientras los productos manufacturados, ¿no? Las industrias ligeras como por ejemplo automóvil, química ligera, electrónica, textil, alimenticia, etc.
Entonces, todo esto va ¿a dónde? Al mercado, ¿no? Estas industrias de bienes de equipo, o sea, denominado, la industria pesada, denominado bienes de equipo, para el desarrollo de los países desarrollados, y esto básicamente también para los países subdesarrollados, ¿no? Un país desarrollado tiene todo tipo de, los tres tipos de industrias. Muy bien, entonces el mercado se convierte pues en ¿qué? En el centro donde que se van a reunir los productores y los consumidores, o sea, los vendedores, los comerciantes, todos ellos, ¿no? Muy bien, entonces pasamos principales sectores industriales. Ya tenemos, a ver, las actividades industriales se agrupan, ¿no? El origen de las materias primas, ¿verdad? El origen de las materias primas. Estas materias primas, ya sabemos qué cosas son, materiales naturales empleados para hacer un producto elaborado. Muy bien, y según su origen, las materias primas se van a clasificar vegetal, animal y mineral. Y de acuerdo al origen vegetal, tenemos, por ejemplo, madera, o sea, derivado de madera, los derivados del algodón, los derivados del lino, del caucho, etc. ¿Qué puedo yo obtener, elaborar de estas materias primas? Igual del origen animal, ¿no? Por ejemplo, todos los derivados de la lana, de seda, del cuero, ¿qué es lo que voy a obtener? ¿No? ¿Qué productos voy a procesar, voy a transformar? Los productos derivados, por ejemplo, de origen mineral, del yeso, de arcilla, de hierro, de oro, del petróleo, ¿no? Y así, ¿cuáles son los derivados de cada uno de estos ejemplos de origen animal? Dice que las materias primas forman los materiales que son sustancias, ¿no? Con alguna propiedad útil para el ser humano, ¿no? El destino de los bienes producidos. El destino de los bienes producidos, según este criterio, distinguimos entre la industria de base. La industria de base se encarga de transformar las materias primas en productos semielaborados, empleados, ¿no? como materia prima para otra industria, como por ejemplo la industria siderúrgica. La industria siderúrgica, por ejemplo, ¿no? Transformación del hierro en acero, o sea, todos los derivados del acero. ¿Qué es lo que puedo elaborar de acero? Entonces, ¿qué se encarga la siderúrgica? Transformación del hierro en acero. La industria metalúrgica. La industria metalúrgica básicamente ¿no? Produce todo lo que son los minerales metálicos. Estamos hablando de las minerías, ¿no? El oro, el plata. Entonces, ¿cuáles son los derivados de todos estos metales preciosos, ¿no? La industria petroquímica. ¿De qué se encarga la industria petroquímica? Transforma el petróleo en otros derivados. O sea, petroquímica transforma el petróleo en otros derivados. ¿Y cuáles van a ser los derivados del petróleo? La gasolina, aceites combustibles, ¿no? Plásticos, fertilizantes, tela sintética, detergente, ¿no? Pesticidas y así. O sea, diversidad de productos que se puede obtener del petróleo. La industria nuclear, básicamente la industria nuclear, ¿no? va de lo que es la energía atómica y de los medicamentos, ¿no? De los medicamentos que se para poder procesarlos. La industria de bienes de equipo. La industria de bienes de equipo producen bienes, maquinarias o herramientas que son utilizadas en otros procesos de fabricación. Entonces, por ejemplo, la industria hidroeléctrica produce ¿qué cosa? Energía eléctrica para el funcionamiento de estas maquinarias o herramientas. Sin esto no podría pues funcionar, ¿no? Necesitaríamos ¿qué cosa? El carbón o las fuerzas, ¿no? El vapor. Entonces, eso no nos genera ¿qué cosa? Mayor desarrollo
económico. La industria metalmecánica. La industria metalmecánica, básicamente, la fabricación de ¿qué? La fabricación de embarcaciones, ¿no? Como barcos, etcétera, ¿no? Todo tipo de herramientas, ¿no? Todo tipo de maquinarias, etcétera, ¿no? Entonces, con estas diferentes embarcaciones o herramientas o maquinarias, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer o elaborar? La industria cementera. La industria cementera básicamente va a transformar la caliza en cemento, ¿no? Y este cemento, ¿no? ¿Necesita qué cosa? Necesita para la construcción de diferentes, ¿no? Edificios, ¿no? Viviendas, ¿no? Para poder, por ejemplo, de repente hacer veredas, ¿no? Y así, o sea, diferentes tipos de que podemos obtener. La industria de bienes de consumo. La industria de bienes de consumo o ligera elaboran productos que son consumidos directamente por la población, ¿no? Directamente por la población, como podemos observar en esta imagen, ¿no? Muy bien, entonces, tenemos, por ejemplo, la industria molinera. La industria molinera, básicamente, ¿no? Va a producir, ¿qué cosa? Lo que son diferentes tipos de cereales. Entonces, por ejemplo, todos los derivados del trigo, todos los derivados de la cebada, de la avena, etc. O sea, ¿de dónde se obtiene, por ejemplo, la harina de maíz, la harina de trigo, la harina de cebada, la harina? ¿Para qué? Para producir los bienes, o sea, todos los derivados de los cereales. Pescado, o sea, la industria pesquera. ¿De qué se trata? Su nombre mismo dice todo lo que es los derivados del pescado, que por ejemplo vamos a hacer las conservas de pescado, la harina de pescado, el aceite de pesca y así sucesivamente. Todos los derivados que vamos a utilizar, ya sea para el consumo directo o para el consumo indirecto. La industria textil. La industria textil, muy bien, es la elaboración de tejidos. Cuando hablamos de la elaboración de tejidos, pues necesitamos, por ejemplo, todo lo que es los derivados de la lana, del algodón, ¿no? Y así. Entonces, ¿qué vamos a procesar? Por ejemplo, la ropa, vestimentas, ¿no? Etcétera. Entonces, esa es la industria textil. Todo lo que es la elaboración de tejidos. La industria azucarera. La industria azucarera vamos a utilizar todos los derivados de caña de azúcar. Todos los derivados de caña de azúcar. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Utilizar, ¿no? Por ejemplo, las licores, etcétera. ¿No? La industria lechera. La industria lechera, todo lo que son los derivados de los lácteos, ¿no? Por ejemplo, el queso, mantequilla, yogur, etcétera, para el consumo directo. Muy bien. La industria oleaginosa. La industria oleaginosa, básicamente, es la producción de aceite. Para producir el aceite necesitamos ¿qué cosas? Semillas. Semillas de girasol, semillas del olivo, del algodón y así, ¿no? De almendras y así sucesivamente. Entonces, oleaginosa, ¿qué cosa es? Producción de aceites. ¿Y este aceite de dónde se obtiene? Se obtiene de las semillas de algodón, de girasol, etcétera, del olivo. Muy bien. La industria peletera, todos los derivados del cuero, ¿no? Por ejemplo, del cuero que puedo obtener la gamuza, puedo obtener, por ejemplo, todo lo que son zapatos, correas, casacas, etcétera, ¿no? Muebles, ¿no? La industria de bebidas, básicamente la industria de bebidas está todo lo que es, ¿no? Gaseosas, jugos, licores y así. Entonces, cada uno tiene sus funciones, cada uno tiene su especialización de elaboración. Acá tenemos, por ejemplo, las fábricas, tipo de industrias. Las industrias se clasifican según las materias primas, ¿no? Por ejemplo, los productos que van a elaborar la industria química, petróleo, plásticos, ¿no? Fertilizantes, la industria farmacéutica, todo tipo de medicamentos, ya sean inyectables, ¿no? Jarabes, etcétera,
La industria de automóvil, metales de plástico, coches, automóviles, carros, etc. La industria metalúrgica, igual, de metales preciosos, alimentarias, ¿no? La pesca, la agricultura, la ganadería, etc. Todo tipo de alimentos, y la industria cementera, ¿no? Para la construcción. Y finalmente tenemos la autoevaluación. ¿Qué es la industria, no? Por ejemplo, ¿qué industria fabrica productos derivados del cuero? La industria peletera. ¿Cómo se le conoce a las actividades realizadas por la industria? Actividades transformativas. ¿Qué son bienes intermedios en la producción? ¿No? Transformar bienes naturales en insumos, ¿no? Los insumos. La industria que tiene por finalidad producir acero es la industria siderúrgica. Y número 5, son bienes que permiten generar nuevas riquezas, es capital. Si no tenemos capital, no podemos generar nuevas riquezas o nuevas producciones. Muy bien, queridos estudiantes, hasta aquí pues ha sido nuestra pequeña exposición. Muchas gracias, bendiciones, cuídense, será pues conmigo hasta la próxima clase.